Hola, hola mi gente, bienvenidos una vez más a este espacio más allá del miedo. Hoy traigo un invitado especial desde Argentina, él es Lucas Flesia, es un sex coach, entrenamiento para varones. Sí, es una persona que está colaborando a que los hombres tengan una mejor conexión con su sexualidad. Sí, porque para nosotros los hombres a veces es complicado hablar de estos temas o se habla de una forma muy superficial. Yo he tenido el honor de conocer a Lucas también a través de Alex, que también estuvo con nosotros en una versión anterior de Más Allá del Miedo. Estamos creando algo muy bonito en el cual ustedes se van a enterar más adelante, pero hoy quiero que conozcan a esta persona que está ayudando a hombres a través de entrenamientos, se nos acompaña para que aprendan a manejar su energía sexual, a sanar, a trascender, ¿sí? Y usa muchas enseñanzas milenarias del Tantra y el Tao. Pero bueno, vamos a conocer a la persona detrás de toda esta información. Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, David. Qué gusto, qué gusto. Gracias por tu presentación. Ahí estamos. Muy, Y ya que lo trajimos a Alex, quiero que quiero reconocer que el término ser coach me terminó de caer la ficha después de trabajar en conjunto con Alex, de hablar juntos, porque tal vez me identificaba como terapeuta de alguna forma, y ujú. dije, no estaba del todo conforme con eso. Y cuando conocí a Alex y intercambiamos, dije, hey, cuando encontramos algo de alguien que está bueno, dije, lo voy a traer también para mi molino. Perfecto. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco quién es Lucas. Uh, Lucas es un experimentador de esta vida. Digo, si algo me define es la experiencia, ¿sí? Ujú. Lo que me tocó, todo lo que me tocó vivir, todo lo que me tocó aprender a raíz de chocarse contra la pared la mayoría de las veces, porque como buen capricorniano, hasta que no, nuestra gran enseñanza es cuando empezamos a observarnos, a saber hacia dónde vamos, pero sin chocarnos, ¿no? Antes, si había un lugar redondo para algo cuadrado, nosotros lo hacemos entrar. Y esa no es la forma, ¿viste? Bueno, eso me llevó a grandes choques, digo yo, ¿no? A muchos de los chicos que acompaño, o muchos de los videos que comparto, que dejo, digo, yo ya me choqué, no hace falta que se choquen ustedes, así Mm. que aquí comparto mi experiencia de vida en general, en todos los aspectos del ser que crecí, que cambié, que trascendí, que aprendí. Me dejó tremenda sabiduría a raíz de trascender dolores y miedos, justamente. Sirves como mentor a través de tu experiencia, ayudando a jóvenes a mejorar, a crecer, a avanzar, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿sí? Hay mucha desorientación hoy en día, ¿no? Sí, y esta puntualmente con esto último que me quedo trabajando y que estoy desarrollando ya hace un par de años y que trabajé en mi proceso y luego haciéndolo, mi maestro me dijo, vos tenés que trabajar conmigo, como me pasó con muchos maestros que estuve eh, de distintos aspectos del ser, ¿no? Tomé mi participación, iba a tomar meditación y dice, "Che, esto es lo tuyo, ¿viste?". Me ponía a dar meditación, a enseñar, a guiar, a laburar juntos. Y una vez que lo pasaba, ya seguía con otra cosa y avanzaba y así iba trascendiendo y haciendo mi trabajo personal de reconocimiento, de conciencia, de control de energía sexual. El maestro, me quedé trabajando con él, con el maestro Roberto Litvinov, muchos lo conocen en las redes, es un personaje muy conocido, una persona muy conocida. Él tiene, digo yo, es un eslabón que a mí me faltaba y que encontré. Él es un Wow. eslabón de las enseñanzas tántricas taoístas, de Oriente aplicadas a nuestra conciencia occidental. El maestro no le gusta mucho que haga Repítenos el nombre, por favor. ¿Cómo se llama? Norberto Litvinov. Norberto. Listo. Para A, que a todos lo vayan él apuntando. A él no le gusta mucho que haga esta observación, pero para mí es así y siempre lo reconozco, ¿no? Encontré el eslabón entre las enseñanzas milenarias del Tantra y del Tao y la realidad occidental que yo estaba viviendo, ¿sí? Digo siempre, yo estaba en una vereda y al otro lado estaba justamente todo lo que yo quería, pero ahí había un abismo en el medio, no había agua, no había nada, había abismo completo, no Y él existía fue el nada. puente. Y el maestro con sus enseñanzas, con su bajada a tierra de toda esta doctrina milenaria, con su fácil expresión, me lo puso acá y me invitó a trabajar.
lo aprendí, lo incorporé, trabajé con él 2 años y después sí seguí mi camino por el hecho de, de seguir con un paso más allá con un desarrollo personal que yo quería tener y que era justamente esto, conciencia sexual es conciencia social. Los hombres, los masculinos, somos los constructores de la experiencia. Y Wow. una energía sana, equilibrada masculina, construye con amor. ¿Sí? Un, Voy a esperar tener la oportunidad de entrevistarlo, a ver si en algún momento tengo la oportunidad de tener a sí, esta persona que dices que ha sido un mentor para ti tan importante y poder conectar con él también. Y hoy, pero vamos a hablar es el discípulo, digámoslo así. Hoy quiero totalmente. que hablemos de ti, que entremos en materia. Nos dices que es una persona que has experimentado mucho, experimentas la vida y eso ha creado esta versión que eres de ti. Entonces vamos a entrar en la materia que es aquí, que es los miedos. Y me Excelente. gustaría que miremos a través de tu experiencia, empecemos por preguntarnos, ¿qué entiendes tú bajo la palabra miedo? Excelente. Bueno, me puse a investigar un poquito, ¿no? Y es como siempre voy a la raíz de la palabra, la etimología, y después qué me dejó a mí, digamos, cómo lo viví yo para poder decir qué es, ¿no? Súper. Entonces esto, ¿no? La palabra miedo tiene un origen latino, del latín que significa metus, que es temor, ¿sí? Ujú. Pero a la vez es una emoción, digamos, es una percepción emocional, es un sentir, ¿ok? Entonces también ahí me fui a buscar emoción. Hace un tiempo ya de esto, ¿no? Hoy lo estuve repasando. ¿Qué es emoción? Viene también del latín y que es mover hacia afuera, Ujú. sentir y mover hacia afuera, ¿ok? O del francés, que significa despertar. Ah, Despertar algo que está dentro nuestro, que nos genera, nos moviliza algo y nos invita a movilizar, a mover, ok, a cambiar, despertar, ok, bien. despertar. Eso, después, cómo lo sentí yo, lo viví de distintas formas, ¿sí? De dónde lo sentí en el cuerpo, ¿no? Como se siente cerrado el plexo solar, la esencia del ser, el yo soy, ¿no? Ujú. Cómo reprime eso, cómo las tripas, cómo nos estruja. Y eso fue el miedo para mí. Eso fue el miedo, totalmente. Esa emoción de cerrarte dentro de ti. Sí, Y cuando tienes esta percepción tuya, cuando sientes que tu cuerpo va hacia adentro, em, es el miedo. Y si lo pudieses ver en las prácticas que has tenido en tu vida o en las experiencias, ¿cuál ha sido el miedo más significativo en tu vida? ¿Y cómo se bien. manifiesta? O bueno, ya dijiste que se manifiesta en el hecho de que te sientes que te hundes, ¿no? Es claro, que genera esa represión, ¿no? ¿Y cuál ha sido ese miedo? Si pudieras decir, hay un miedo específico que se ha manifestado mucho en tu vida, ¿cuál sería? Haciendo un análisis retrospectivo de mi vida, el miedo más grande o la raíz de todos los miedos que después se fueron desencadenando, es Ujú. el miedo al abandono, Miedo al ¿sí? abandono. Miedo al abandono, sí. Miedo a la oscuridad, tuve miedo a la soledad, pero creo que sentí miedos después más adelante respecto a algunos traumas que me generaron ese primer miedo que considero que es el primero y fundamental que atravesó mi vida, que es el miedo al abandono. Por una experiencia puntual y particular que es referido a, al momento de nacimiento. Ok, tan atrás entonces. Sí, totalmente. Sí, sí. Creo que ese es el primero y después sí me puedo ir un poquito más atrás tal vez, pero sí, hablando de esta experiencia que es Ujú, estamos, en la que estamos atravesando y es por la que tenemos que atravesar y aprender, ujú. fue el momento de nacimiento. ¿Sí? El momento de mi nacimiento fue algo traumático para mí, para mi vieja también, para mi mamá, porque ella tuvo una hemorragia interna y tuvo que Oh, salir así como medio a las corridas y se quedó internada varias semanas fuera y toda la familia estaba atendiendo por allá y a mí me ah, tocó quedarme en la casa del médico que me había atendido, que me había recibido, unos, siempre hay una variante en la historia, una semana, 15 días, 10 días, no sé bien, nadie sabe para bien. la vida de un bebé, una eternidad entera. Tremendo, y creo que ese fue el miedo principal que marcó todo lo que se desencadenó después y todos los sucesos que fueron pasando
que fui desbloqueando con el paso del tiempo. Pero creo que el miedo al abandono es el primero. La experiencia después, una vez más, me fue poniendo otra vez para que aprenda en situaciones que yo consideraba de abandono, hasta que un día me di cuenta que dije, por eso nos estamos comportando de esta forma, Ujú, ujú. por todas estas experiencias que no nos atrevimos a afrontar por la capacidad o la conciencia que teníamos en el momento que nos tocó vivirla. Pero ese es el primero, creo, sí. Wow. Y aquí nos podemos dar cuenta que le puede ser a muchas personas. Me siento curiosamente conectado contigo porque tuve una situación similar en mi vida, en mi nacimiento. No fue mamá la que se quedó en el hospital, fui yo quien tuvo que quedarse en una incubadora porque casi me ahogaba, me quedé atorado, Ok. sí, me puse morado y tuvieron que ponerme en una incubadora y mamá me tuvo que dejar. Entonces, conozco ese del miedo al abandono y que después conecta con el miedo al rechazo, esas inseguridades que uno puede llegar a creer. Entonces, conozco esa sensación. Y en tu caso personal, si ya tienes claro ese miedo al abandono y revisas tu vida, ¿cómo crees tú que ese miedo ha limitado algún aspecto de tu vida? ¿Cómo limitó algún aspecto de mi vida? Después en realidad no me permitía amar. Literalmente no me permitía querer a las personas. Había generado un escudo tremendo, tremendo. Si bien era una persona muy amorosa, muy entregada, muy dada, pero después siempre con el escudo por delante, ¿sí? Por eso digo que la experiencia me fue poniendo ante distintas situaciones de familias, de amigos, que siempre se despedían y se iban, ¿sí? Puedo desde las distintas tipos de los distintos procesos en las edades, de muy chiquito me apencaba a distintas familias, así de amigos, ¿viste? Como me iba a la Conectabas casa de un amigo, estaba fácilmente, siempre pero ahí. Esa familia de repente un día se iba del pueblo. mm, Bueno, me hacía amigo de otro. Iba por allá, amigo, todo el día ahí jugando en la casa y él. De repente, así me pasó como 4 experiencias distintas, 4 familias distintas, ¿no? A las cuales yo me apencaba de alguna forma, como decimos acá, no, uno se hace amigo, va, qué sé yo, y de repente se iban. Me había aferrado a un tío, se iba a vivir a otro lado, sino como. Y me pasó, se fue repitiendo muchas veces hasta el punto que me tocó experimentarlo con mi pareja, una compañera que había tenido por mucho tiempo en mi vida, hasta que me tocó eh, liberar también eso, ¿no? ¿en qué sentido liberar? ¿Cómo liberaste? El- Digo, para llegar a donde llegué y atravesar mi noche oscura, que donde se manifestaron todos los miedos y donde empecé a entender cómo funcionaba la cosa, tuve que perder absolutamente todo, todo, Wow. todo, materia, eh, vínculos, salud, completamente, o sea, todo, estaba totalmente desarmado, por decirlo de alguna forma. Y en ese momento, en una etapa de trascendencia, lo único que yo le decía me quedaba era mi compañera de ese momento, mi ex compañera, mi ex novia, con la cual habíamos vivido, habíamos viajado por Latinoamérica, estuvimos muchos años juntos, y me tocaba soltar eso también, porque yo sabía que estábamos yendo a distintos caminos, que no era el camino. Y sentir ese abandono me hizo tomar decisiones. Bueno, me fui a vivir al campo por 2 años solo. Cuando llegué a la casa a donde me fui a vivir, abrí la puerta, era una casa grande, 2 habitaciones, sin ningún mueble, sin nada. Y cuando hablé adentro era un eco. Mm, Y dije, ¿y ahora? Sin internet, sin radio, con el teléfono solamente. Y wow. la lobita, una compañera que está de afuera, que cada tanto venía, ¿viste? Y ahora no te toca más que estar con vos. Así que te vas a tener que reconciliar con toda tu experiencia. Hablaba adentro y retumbaba. Adentro de la casa hablaba y retumbaba. Y a mí me pasé 2 años en un Wow. trabajo introspectivo tremendo. Pero es algo, no, pero, sino es algo bastante fuerte porque cuando uno tiene ese miedo al abandono, en teoría normalmente, ¿no? Lo que uno busca es tener compañía, es no perder a quien se tiene o lo que uno ha creado o las cosas que va teniendo, se vuelve muy posesivo, porque no quiero perder lo que considero que es mío, no quiero sentirme solo. Y el contraste en tu caso fue, dejo todo y práctica, por como lo entiendo, voluntariamente te
te creaste un monasterio para ti mismo completamente solo. Fue, fue Eso una, no agudizó el miedo al abandono? fue una lucha poderosísima interna, ¿no? La No lucha lo es de igual a dudo. igual contra uno mismo, dice la canción de Agonizio. Ujú, ujú. ¿Sí? Eh, es que en ese afán de no hacerme responsable de mis miedos, de mis dolores, de mis temores, me la pasaba antes, era el alma de la fiesta, era el que estaba ahí arriba de la mesa agitando para que todos estén felices, el que Ujú. organizaba asados, juntadas por acá, por allá, y si había un fin de semana donde había 3 reuniones, yo estaba en las tres, y en todas no pasaba desapercibido, estaba presente. Hasta que me di cuenta que estaba yendo por mal camino. O sea, hacía todo eso para no observarme, para no mirarme, para no quererme, en un proceso de autodestrucción constante. Hasta que llegó un momento de mi vida en que literal, me caí de un techo, me quebré la cadera, me quedé postrado en una cama. Uh. Entonces ahí es donde empieza el proceso de autoobservación. Ahí todavía estaba en pareja, no estaba solo, ella me acompañó por todo ese tiempo, estoy súper agradecido. Me pasé primero meses encerrado en una habitación, porque ahí es donde se empezaron a destrabar todo, y cuando me recuperé, tuve que tomar la fortaleza, el valor para dejar eso que era lo último que me quedaba, a lo que me aferraba con uña y diente, y irme al campo, a esto que decís, que vos recién expresaste, ¿no? A encontrarme conmigo mismo. Se podría decir que fue como el punto de quiebre, cuando Sí, tú dijiste, ya totalmente. nada, nada de esto está funcionando, necesito como retirarme. Sí. Con todo, o sea, la experiencia ahora la contamos lineal, ¿no? Pero con todos los altos y bajos que Ah, sabemos no, que por tiene. supuesto, por supuesto. Esto no, por favor, nadie crea entender que es que pasó A, B y C y ya me fui para allá. No, supongo que inclusive en ese proceso de irte al campo pasaste por dudas, por inseguridades, quisiste de pronto regresar, volver o no sé, asumo, ¿no? Todo. Ya estoy un poquito mejor, dije, mejor volvamos a lo que a lo que hacíamos, a la vida que llevábamos antes. Y cuando volvía, la cachetada venía de más lejos, ¿viste? Siempre Con más fuerza, con más sí, sí, violencia. sí, totalmente, totalmente. Y hasta que, bueno, también simbólicamente, mucho llanto interno, cuando empecé a hacer mi proceso, digamos, de buscar ayuda, de salir de donde estaba, de empezar a entender de qué se trataba todo, Ujú. eh, fui haciendo esta muerte simbólica, ¿no? Me despedía de todo el mundo, eh, me abrazaba y lo veía, es como, bueno, me tocó perder vínculos familiares, me alejé mucho de mi familia por mucho tiempo, familia, con la concepción que tenemos más cercana, ¿no? Ujú. Eh, y lo último fue eso, y después de ahí estaba en el fondo total absoluto de la experiencia y enfrenté los miedos con todo, vengan que acá estoy. Ok, entonces eso va directamente a la pregunta que vendría después, y ¿cómo sueles manejar tus miedos? ¿O cómo fue ese proceso de enfrentarte a tus miedos en este caso? Eh, ¿Cómo lo enfrenta? Ahora es raro porque en realidad es algún pequeño, es muy sutil cuando me pasa algo de esto, ¿no? Es Ujú. raro decir que tal vez no tengo miedo, pero también mentiría si digo que no tengo miedo, ¿no? Entonces ya no dejo que me domine, sino hay una cuestión sutil que siento y digo, me empiezo a hablar y digo, me Ok, pongo entonces comencemos por ese lado. ¿Cómo reconoces hoy en día tus miedos? Si ya no te abruman, ya no genera esa presión aquí, ¿cómo logras identificar como, ok, estoy entrando en un espacio de miedo? estoy entrando en un espacio de miedo por alguna sensación física puntual, Ujú, reconocimiento, plexo solar que se cierra, y una ronda de pensamiento intrusivo que en realidad ya no son intrusivos, ahora solamente vienen y ya lo reconozco y digo, comportamientos que empiezo a alimentarme tal vez un poco más o distinto de ujú, lo que hago habitualmente, y algún pensamiento de los que fueron intrusivos, ¿sí? En su momento, de ujú. los que no me dejaban dormir, de los que no me dejaban ni siquiera, temía en un momento a cerrar los ojos. Fíjate el nivel de miedo y de pensamiento Wow. intrusivo que tenía miedo de irme a dormir. Porque cerraba los ojos y veía películas, escuchaba voces y un quilombo bárbaro. Digo siempre, a la espiritualidad ingresé por la puerta trasera. ¿Hay otro tipo de puerta? Porque creo que todos entramos por la puerta Claro, trasera, la claro. mayoría de nosotros. Sí, totalmente. Nos tocó ese Qué choque, buen ¿no? punto. Y bueno, entonces empiezo a reconocer y cuando escucho
ese sentir, ese pequeño sentir en el plexo solar y esa que vuelve alguna intención de ese pensamiento intrusivo primero, Ujú. le hablo, ya lo reconozco, lo hago consciente y sé que estoy atravesando algún momento de cambio. Por lo general, los miedos siempre, siempre se presentan cuando estamos trascendiendo algo, estamos atravesando una situación de cambio. ¿Por qué? Porque el cambio, lo que hay después no lo conocemos, es algo distinto. Y es el miedo a lo desconocido, Ujú, ¿sí? ujú. Que es también desde el primer momento de que nacemos y cuando vamos cambiando, empezamos a transformarnos y empezamos a quedarnos en una cuestión de, ya estamos bien, estamos cómodos, acá nos manejamos a gusto y de repente pasa algo que nos invita a trascender, a cambiar y a salir hacia una forma nueva del ser. Esa forma nueva del ser genera miedo, porque la desconocemos. De acuerdo, sí. Si nosotros la alimentamos demasiado mentalmente, nos, nos paraliza, ¿sí? Nos paraliza o no hace huir. Y en el caso que tú dices, uno podría creer, ya que usaste la palabra, que tú huiste de tu vida cuando te fuiste a vivir solo, o cómo lo puedes ver tú. Bueno, esa pregunta me la hice un montón de veces y cómo se fue repitiendo, porque sí, desde niño yo siempre pensaba en esto, que empecé a viajar muy joven, recorrí Latinoamérica, conozco todas las provincias de Argentina, viajaba, me iba mucho, ¿sí? Y de muy joven siempre también salía de mi casa los viernes, los jueves, viernes y me iba y volvía los lunes, por ejemplo, para volver al colegio. Y esos Ujú. eran momentos de huida. Y casualmente, la única vez que elegí hacerme cargo, como dar ese paso de responsabilidad, ¿no? Como de ser consciente de lo que me estaba pasando, dije, lo voy a resolver acá, no me voy a ir a ningún lado. Porque cuando estaba afuera, Vaya, estaba bien. O sea, ya, estaba conociendo otros países, todo hermoso, todo pasaba lindo. Y dije, si el quilombo está acá, acá hay que resolverlo. Y también es un eso me parámetro gusta. ahora para trascenderlo, ¿eh? Ahora Sí, cuando lo descubro que está ahí, ahí voy. mira qué interesante porque esto nos pasa a muchos de nosotros que buscamos hacer cosas diferentes, escapar del miedo. ¿Mm? Es más fácil escapar que enfrentarlo y nos ocupamos, tú dices, te vas con viajes, hay gente que lo hace con fiestas, hay gente que lo hace con alcohol, con drogas, que lo hace con mujeres o con parejas, porque somos hombres y mujeres, con parejas constantemente para no ocuparse de eso. Uno quiere como salir, huir de esa parte, pero lo que yo le decía, lo que le digo a mis clientes también y lo que es muy cierto, y tú puedes confirmarlo porque viajabas mucho, lo primero que uno se lleva en la maleta son sus propios miedos, sus creencias, sus preocupaciones. Eso es lo primero que cabe en la maleta. Uno quiere esconderlos y puede que los meta en la parte más baja de la maleta, pero eso lo acompaña a uno. Y lo que tú dices me gusta mucho, que llega un momento en el que dice, bueno, si aquí está el problema, pues aquí me quedo y lo voy a revisar, porque es la única forma de trascenderlo, ¿no? Puedo Totalmente. cargarlo, Bueno, pero no hago nada con él y me va a acompañar. esa fue la pregunta que yo me dije, bueno, a donde vaya me voy a llevar conmigo, así que vamos a resolver. ¿Ok? Y todos los míos, todas las formas de evasión que nombraste antes, las ocupé todas. A todas. O sea, por eso digo que antes de pasar mi noche oscura, iba a contramano y me salía bien. Pero lo ocupé a todos. Exceso de alcohol, validación con salir con una, con otra novia, viajes, uso de alguna sustancia que no estaban tan buena. Y todas las pasé y dije, basta, loco. Basta, hacete responsable. Crecer duele, cambiar duele y es necesario. Lo único permanente en esta experiencia es el cambio. Cuando nos negamos con eso, el universo está para nosotros. Esa es la frase que yo oigo constantemente a la gente. Lo único constante aquí en la vida es el cambio. Y lo que podemos darnos cuenta aquí es que cada uno de nosotros tiene un punto de saturación diferente. ¿Mm? Lucas tuvo que pasar por diferentes experiencias, viajes, drogas, personas para llegar a ese punto de saturación. Hay gente que necesita inclusive más que eso, necesita tocar un fondo completamente diferente para llegar a ese punto de saturación. Hay gente que lo encuentra antes. ¿Dónde estés tú para tener, para reconocer cuál es la responsabilidad que necesitas tomar? Dependerá de ti. Pero llega ese momento en el que uno dice, ya, no más, tengo Exacto. que encargarme de esta mierda porque no voy a seguir cargando con ella, no me la voy a seguir tragando, sí, tratando de esconderla, sino que voy a sentarme a revisar qué es esto.
Y con esa experiencia tan bonita que tú cuentas de, no sé si yo sería capaz de eso, de recluirme y estar solo por 2 años en un lugar, para mí, a mí me parece bastante retador, pero creo que te da el espacio para aprender mucho sobre ti mismo, ¿no? Uf, ¿Qué consideras tú que has aprendido a través de tus miedos? qué hermoso. Sí, a conocerse a uno mismo tal vez es lo más difícil, la tarea más, o la única tarea a la que venimos, y es la más difícil o a la que más le esquivamos. Hasta que nos damos cuenta que ahí está la libertad. ¿Sí? Y de ahí, gracias, gracias, me amo, ¿eh? Pero tocó trascender y pasar. Entonces, ¿qué aprendí sobre el miedo? Justamente eso que estamos diciendo eh, y que estaba intentando eh, contártelo recién. ¿Sí? Aprendí eso, que del otro lado justo está el amor. Aprendí a conocerme, aprendí a saber quién soy, ¿sí? A, a cómo voy cambiando, cómo voy evolucionando, eh, y a que esa es hasta ese momento de que se siente el miedo o las experiencias de miedo, es porque viene algo maravilloso después, viene algo que está por florecer, que es hermoso, que cuando yo atraviese esa puerta, se van a abrir 1000 puertas más, pero que es necesario enfrentarla y pasarla. Wow. Y yo creo que aquí yo siempre digo, escucho las voces de la gente que vea esto y dicen, pero es que es muy difícil. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo sé yo si voy a superar este miedo? ¿Cómo sé si esto que estoy haciendo es lo correcto? Porque sí, los que ya hemos vivido diferentes experiencias, y no es que seamos mejores o peores que nadie, simplemente es una experiencia que nos ha llevado a reconocer ciertas cosas. Yo me considero que soy una persona que aún tiene muchos miedos dentro de sí, pero he vencido varios, y es verdad, tienes que atravesar el miedo para encontrar esas oportunidades, esas puertas. Pero ¿cómo encontramos la fortaleza para pasar por esos miedos? ¿Qué consideras tú que te sirvió a ti para poder ah, atravesar ese miedo? Eh, yo estaba cansado, dije, ya lo que tenga que ser, va a ser y va a ser de todos modos, yo quiero o no. ¿Sí? Ujú. Y entonces lo único que voy a hacer y voy a ir para adelante, decía yo, voy a ir para adelante como un tren hasta que devele qué hay detrás de esto que me está pasando. Eh, una vez más, mientras más le escapamos, la bola se hace más grande, y más grande, y más grande, y más grande, y más grande, hasta que llega un momento que no la manejamos más ya. Y es Ujú. donde empieza la parálisis, la huida y todo lo demás que ya conocemos, ¿no? Ponerse firme, no sé cuál es, no sé cómo decir, bueno, no hay un límite para uno o para otro, pero yo dije, no, 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 elijo no vivir más así. Y ese miedo al abandono, ¿en qué lo has transformado? ¿En qué En, se ha convertido? en amor propio y en encuentro, sí. Si hay algo que me define es eso, ¿no? Aprendí a amarme, a cuidarme, a quererme, a mimarme y, y a entregarme también tal cual soy, ¿no? Como tener miedo a amarse o amar es como tener miedo a vivir por morir, ¿no? Como, Qué bonita frase. ¿para qué vas a vivir si total te va a morir? Sí, también es cierto, ¿no? Esa nihilismo que se llama la teoría, la filosofía nihilista, que para qué hacer cosas si ya de por sí vamos a morir, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene esto? Y es perder la oportunidad realmente de vivir una maravillosa experiencia con todo lo que Igual, trae. moverse paso a paso es fundamental, ¿sí? Y buscar ayuda, seguir los consejos. Cuando no tenés voluntad hay que hacerlo igual. Seguir. Si vos estás pidiéndole ayuda y consejo a alguien, hacele caso. Si no, no venga. Yo soy medio riguroso como terapeuta, como guía. Mirá, ¿hiciste lo que te dije, sí o no? No, entonces no, hasta que no lo haga, no venga. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber un deseo real al cambio. La gente dice, no, pero yo quiero cambiar y yo, igual con mis clientes, ¿sí? Yo tomé la decisión de cambiar, me dicen, les digo, ¿y actuaste? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste el cambio? ¿Hablaste con esta persona? No, no lo he hecho, entonces no he decidido cambiar. Claro, bueno, no La venga a cosa es pedir más consejo a decir, mí, anda a otro lado. Yo soy medio cabrón con eso. yo intento demostrarles que una decisión no es lo pensé o lo dije, lo declaré. No, Claro, una decisión se ve que se tomó cuando se tomó una acción en dirección a lo que se dijo que se iba a cambiar o que se iba a hacer o que se iba a tomar. Ah, no, es que yo quiero aprender inglés hace mucho tiempo y ta, 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 ta. Listo, ya empecé a hacer el curso. No, no, estaba pensando de pronto el próximo, pero ya decidí que voy a estudiar, voy a decir, ya decidí aprender inglés.
No, porque no se ha tomado ninguna acción. Y así es con Claro. cualquier cosa que hagamos en nuestra vida. ¿Mm? Bueno, eso es, justamente es coherencia, ¿no? Pero bueno, mirá, Coherencia, esa es hay la un parámetro palabra. acá que está fundamental y está bueno. Quien no toma esa acción también es un niño dolido que está buscando el regaño del padre Mm, para que ajustar los zapatos y salir a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, y siempre excusa hay, los gurises siempre tienen excusa, los gurises decimos acá a los niños, ¿no? ok. Los niños siempre tienen excusa por lo que no hicieron, pero cuando nosotros trascendemos esa barrera, no hay más excusa, hay responsabilidad. Y para eso necesitamos un padre que nos ponga límites. Cuando no lo tuvimos por la experiencia, porque la experiencia divina no lo permitió de esa forma o no nos pusieron los límites por experiencias también de ellos, digamos, por la forma en que pudieron siempre, y una vez más, mamá, papá, te amo, siempre dieron lo mejor que tuvieron para mí y lo hicieron de la mejor manera, Ujú. pero a veces los papás en esta cuestión de, y yo nunca tuve esto, evade su rol de padre o de madre por no poner un límite. Y es Ujú. súper necesario, ¿no? O sea, los gurises necesitan límites para cambiar, para aprender, para trascender. Después, cuando aprenden, pueden romperlo o cambiarlo. Entonces, la persona esa que no toma acción a cambiar, a trascender su miedo, en fin, tal vez es un niño dolido que no sabe, que está buscando que alguien le ponga un límite. Busca un referente y viene a buscar consejo. Ahora, cuando ese referente no le pone un límite, empieza a flaquear la cosa, ¿no? Y se va extendiendo, y se va extendiendo, y se va extendiendo, y se va extendiendo. Se convierte en dependencias y ahí se demuestra qué tan coherente es uno y qué tanto está esperando que la gente le solucione los problemas a uno tomó realmente la responsabilidad de cambiar, ¿no? Claro. Y eso es algo que tanto hombres como mujeres pasan por esto, ¿sí? Y en el caso tuyo, tú manejas, trabajas con hombres y seguramente habrás visto la falta de responsabilidad que puede haber, que puede existir a la Sí, hora de querer generar cambios, ¿no? totalmente. Bueno, el trabajo, o sea, el sex coach lo tengo directamente con varones, trabajo con parejas también, sí, que están de acuerdo, cuando las parejas están de acuerdo en trascender este problema juntos, en cambiarlo, los acompaño, cuando quieren resolver sus conflictos de pareja, de esta energía, desde la enseñanza tántrica hasta ahorita, se pueden trascender. Los Ujú, miedos se pueden cambiar. De hecho, la mayoría de los conflictos en la conciencia sexual, de la energía sexual femenino-masculina, están vinculadas a un miedo de algún trauma que hayan vivido y que se alojan en una parte física del cuerpo, ¿sí? Entonces, trabajo con hombres y mujeres y también las acompaño, los guío hacia eso, pero siempre es buscando afuera, ¿no? Y nunca adentro, nunca haciéndose responsable. Como decimos, ¿no? Es necesario hacerse responsable, tomar acción y hacer lo que nos dicen que hay que hacer, ¿no? sí, de acuerdo. Es coherencia, es responsabilidad, ¿sí? Es compromiso con nosotros mismos y algo que también nos cuesta bastante es amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Eh, debido a juicios, traumas pasados. Esto es algo que a mí genera bastantes conflictos en las personas. Me cuento entre ellos, sí, el reencontrarme conmigo, el amarme tal y como soy, siempre ha sido un reto, pues por mis experiencias pasadas, que muchos de los que están aquí, yo lo habrán escuchado en mis cursos, en mis talleres, cuando hablo en las redes sociales. Yo soy abierto con eso porque no pretendo mostrarme como si fuera el experto más grande del mundo, Claro, sino una persona que ha vivido sus traumas, que ha vivido sus situaciones, pero la verdad es que lo que tú dices es muy cierto, la responsabilidad y el compromiso con nosotros mismos para poder amarnos es lo que nos abre otras puertas, otras oportunidades para poder hacer mejores cosas, ¿sí? totalmente. Y si pudieses ir al pasado nuevamente y hablar con un yo tuyo más joven, ¿qué le dirías? Que, que no está solo, que no está solo. Y que más personas que la que él cree o que se creó, lo aman, ¿sí? Pero para eso, para poder verlo, tiene que aprender a amarse. Entonces, le hablo a mi niño interno y lo Ujú. abrazo y le digo, Lucas, Luquitas, no te va a pasar nada de lo que te pasó, estoy yo cuidándote ahora. Qué Y bonito. vamos a disfrutar de la vida juntos y nos vamos a reír y vamos a jugar con el adulto responsable que está ahora a cargo tuyo, en la dirección, comandándote, ayudándote. Pero no estás solo, busca ayuda si necesitas, abrazar, amar y entregar todo lo que tengas, como siempre lo hice, como siempre lo hiciste. Porque con el paso del tiempo la experiencia me gratificó con eso. Una vez, después de parte de mi proceso, me junté con un montón de amigos
llegué al casamiento de un amigo, doy vuelta a la puerta, así veo abajo un árbol inmenso, como el árbol de la vida de Avatar, un montón de personas ahí abajo. Y adentro mío dije, de alguna forma, todo lo que hay ahí lo creaste por unión de amigos con amigos, con amigos, con amigos, con amigos, con amigos que estábamos disfrutando. Y éramos de distintas partes del país unidos en un Qué casamiento. bonito. Y esa noche yo me puse a hablar con muchos de ellos, después ya en la mesa chica, digo, cuando quedamos tomando algo, hablando, y en el medio de la fiesta también, ¿no? Y yo le decía, ¿qué vieron en mí? Porque yo creía que era un tremendo hijo de mi madre, ¿no? Por cómo me comportaba anteriormente, por cómo eran mis comportamientos autodestructivos, por cómo era mi comportamiento en algunos chistes o en estar organizando todo el tiempo parranda y cosas. Ujú. Nosotros siempre dimos amor, siempre dimos que entregabas todo eso, pero lo que yo no podía ver, ¿sí? Hasta que Wow, me pude ver, hasta que me pude mirar al espejo y decirme, te amo, yo soy, qué lindo. me Wow. amo. Mire, Que no fue fácil, ¿eh? no, te lo entiendo perfectamente, no es para nada fácil, pero esto que tú hiciste es algo que también podemos hacer nosotros y que inclusive nos da pena o nos da miedo la respuesta que vayamos a recibir, pero a la gente cercana, a la gente que nos ama, hacerle esa pregunta para darse cuenta de que uno hace una visión tan distorsionada de sí mismo que no se da cuenta de las cosas buenas que está haciendo hacia afuera, ¿sí? Las cosas que la gente ve de uno que uno a veces ni se da cuenta. Dice, ¿en Claro. serio ustedes están viendo eso de mí? Sí. ¿Y yo por qué no me creo esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no estoy viendo esto que el resto del mundo está viendo? No, si te dicen que eres un hijo de puta, pues bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy Claro, mostrando? ¿Que estoy haciendo eso? También funciona y también sirve. Y totalmente, si recibes ese feedback, no es como, oh, por Dios, soy el peor del mundo, sino como, wow, ok, vamos a revisar qué está pasando. Todo ese feedback puede usarse positivamente para generar un cambio o para reconocernos lo hermoso y lo valiosos que somos también, ¿no? claro, como si tenés esa devolución está buenísima, que en algún momento la tuve también, ¿no? Porque con los que peor me comportaba tal vez era con las personas que más quería, por una cuestión de miedo a que me abandonen, que era Ujú. con quien había nacido mi pareja, por ejemplo, y vos me hiciste esto y esto y esto. No lo podía ver yo, me comporté de esa forma, pero Por porque los propios así miedos. fui, no sé, no. ¿Cómo no me dijiste? Yo no me di cuenta que era así de hijo de mi madre, Wow, pero no lo sí, pude ver, lo siento. Y está en todo tu derecho mandarme por un tubo. exactamente, Wow, claro. No, por supuesto. Por eso es tan importante el feedback, por eso es tan importante preguntar, ¿sí? No creernos únicamente la historia de nosotros, sino ver, porque nos puede ayudar a entender lo mucho que estamos haciendo bien o lo que podemos llegar a hacer mejor, antes de claro, caer en ese momento en el que ya sea demasiado tarde, como tú decías, no, pues ya, si me totalmente. dices que siempre he sido así, corre, por favor, corre, porque Claro, tendrías que haberte ido antes, ¿no? Ahora. sí, totalmente. Qué, Pero es como si, mira, qué si el valioso es. espejo, si el espejo en el que nos reflejamos nos está mintiendo, se está mintiendo. Y no podemos ver lo que realmente estamos siendo, ¿ok? Ujú, ujú. Y si no nos podemos ver en el espejo que queremos vernos para cambiar, no tenemos la oportunidad. Nosotros ante la otra situación tenemos, bueno, mira, pasa esto y esto y esto. ¿Querés ser eso o no querés ser eso? Lo más importante que descubrí en mi experiencia fue esto. Porque cuando estaba atravesando mi noche oscura, que estaba totalmente desquiciado, como no entendía lo que pasaba, pensamiento intrusivo y un quilombazo tremendo adentro mío, una pelea, yo decía, cómo lo figuraba, como una pelea de perros adentro que me estaba destrozando comiendo por dentro, ¿sí? Uf. Y a interna acá y en la cabeza una conversación de todos los que estaban en el cosmos. Bueno, la cosa que dije, ¿cómo detengo esto? Y el trabajo del yo soy, mirarse al espejo y decir yo soy. Qué difícil. Eh, empecé a separar la paja del trigo y decir, bueno, no sé qué soy, pero sé que no soy. Ujú. Todo esto que vos me estás diciendo, no soy. Todo esto que estoy sintiendo, no soy. Todo eso que creo o que mi mente me está haciendo creer, no soy. No soy todo eso. Tal vez lo hice, tal vez lo fui, pero no soy. Lo hice Uf. inconscientemente, por no hacerme responsable, lo hice. No soy. No sé qué soy, pero eso no soy. Listo, entonces entré en un clima neutral. Empecé a ir al frente al espejo y decía, yo soy.
Y cuando decía yo soy, me iba corriendo, me metía abajo de la cama, me tapaba hasta acá arriba, y ahí abajo decía, ah, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? No sabía qué era. Ah, salí otra vez con coraje, así, y así, hacerlo, hasta que hoy puedo, me- yo soy, ¿no? Me amo. Qué bonito, qué bonita experiencia y qué importante realmente reconocerse también y hacer un alto y decir, esto no soy. He actuado de esa forma, pero esto no me define. He Totalmente, actuado inconsciente, he actuado sin pensar, he actuado a través de mis miedos, a través de mis inseguridades, pero esto no soy. Yo soy algo más allá de eso. Yo no nací con inseguridad, yo no nací con miedos. Sí, se fueron creando desde el momento del nacimiento debido a las circunstancias, en el caso tuyo, como me venías contando con el abandono, pero esas son cosas que se fueron construyendo que también pueden ser transformadas, pueden ser totalmente. modificadas, pueden ser eh, escalones que nos permitan crear algo mejor, ¿sí? Una base en la que entiendo de qué está hecha, pero no tengo que quedarme aquí o con esos elementos puedo hacer algo diferente. ¿Mm? Eso es lo que necesito, lo que quiero yo que todos puedan tomar de esta conversación tan espectacular con Lucas. Y para ir cerrando un poco esta conversación contigo, y me encantaría volver a invitarte para hablar de acerca de lo que tú trabajas con los hombres, pero el día de hoy se trata de ti. Y me gustaría que, si tienes, nos pudieses compartir una cita o un mantra que tú uses cuando enfrentas algún tipo de miedo. Aunque bueno, dices que hoy en día ya no te afectan tanto, pero de pronto tengas algo que nos puedas compartir. Bien, fíjate, ahí eso está buenísimo, porque en realidad los mantras van cambiando, según lo que vayamos necesitando. ¿De acuerdo? Según el momento en que nos encontremos, necesitamos hacer un mantra que nos permita ir un paso más allá. Un día sin mantralización es un día perdido, dice el maestro. Oh, ¿Por qué? Porque la palabra crea. ¿Ok? Nosotros empezamos a repetir hasta que, imagínatelo, decilo, hace hasta que lo crees. ¿Sí? Entonces, los mantras para mí fueron cambiando a medida que iba construyendo el ser que quería ser. ujú, Primero, el primero fue, no sé qué soy, pero esto no soy. Fue un mantra que utilicé mucho tiempo. Bueno, esto no soy, no sé qué soy todavía, esto no soy. me gusta. Que me fue permitiendo ir avanzando el paso a paso. Y después, en base a lo que quería construir de mi ser, me quería construir un masculino consciente, mantralizado todos los días. Soy un masculino consciente, eh, tengo el control de mi energía sexual, soy un varón tantra. No sé, hay tantos mantras, debo tener un libro de mantras por ahí. Pero fui cambiando a cada paso, ¿no? De acuerdo. Eh, y hoy si tengo que utilizar uno que creo que es al que intentaba llegar o al que aspiraba a llegar o el que está por sobre todo los que experimenté hasta ahora. Tal vez aparezca otro que está fuera de mi conciencia, de mi pantalla de radar, de mi Ujú. experiencia, pero el mantra que utilizo ahora, el que más uso es, bueno, yo soy, inhalo, gracias, me amo. Y eso me lo repito cada rato, ¿no? Estoy un agradecido de mi experiencia, agradecido de lo que me tocó vivir, agradecido a mí de haberme bancado el chirlo. Y me amo. Si no me amo, no puedo amarte, ¿no? Lo utilicé mucho así, porque me amo, te amo, porque te amo, nos amo. Y me costaba todo lo que me costó trascender, ¿no? Mirarlo a mi viejo a los ojos y decirle, viejo, te amo, a mi vieja, mamá, te amo, a mis hermanos, a mis amigos, a una persona que estoy conociendo ahora, David, te amo, ¿viste? Decirle a otro hombre, te amo, para mí era, ¿qué le está pasando a este? Sí, para la mayor cantidad de hombres heterosexuales, eso es algo que, oh, pues, Me amo. Bueno, no, y mi mantra hoy es me amo. Gracias, gracias, me amo. Esto lo aprendí un maestro hace poquito. Gracias. la gratitud, una de las frecuencias más poderosas que tenemos para vivir en esta vida. Gente, no se olviden, desen el tiempo de agradecer, desen el tiempo de agradecerse a ustedes mismos, desen el tiempo de pronunciar esas palabras, como lo está diciendo Lucas. Sí, la palabra tiene poder. Eso de que no, que las palabras no duelen, la palabra no lastima, las palabras Uf, destruyen, pero las palabras construyen también. Entonces, el uso que le estamos dando nosotros para poder hacer algo bueno en nuestra vida o lo que nos va a lastimar o que nos puede llegar a doler o afectar. Entonces, que nos quede esa información y me quedo mucho con ese mantra de no sé lo que soy, pero esto no lo soy.
¿sí? Claro. Porque eso nos libera mucho para poder crear algo diferente, para quitarnos esa identificación que tenemos con las cosas que puede que no estén saliendo bien, puede que nos estén limitando, puede que estén afectando nuestras relaciones con nosotros mismos y con otras personas. Entonces, si pueden tomar esa frase para empezar a activar un cambio en sus vidas, para empezar a verse de una forma diferente, úsenlo. Te agradezco, Lucas, en serio, por ese mantra y te agradezco por habernos compartido tu experiencia de vida el día de hoy. Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Me ha encantado lo que hemos hablado el día de hoy. Si hay gente que tenga preguntas, inquietudes, ya saben, los pueden dejar en los comentarios. ¿Dónde te pueden encontrar también, Lucas? Bueno, en redes sociales, Urco Tantric, ¿sí? En Instagram o TikTok, que es donde estoy compartiendo este acompañamiento, este guía, este coach, ¿sí? De ahí hombres, mujeres, parejas que quieran trascender sus problemas y quieran ir avanzando en la experiencia de vivir el paraíso terrenal, la pulsión de vida, con mucho gusto los acompaño. Y por supuesto, yo Y les voy a dejar aquí toda la información y la descripción de... David, bueno, agradecerte, reconocer tu trabajo fundamental de aprender a observarnos las emociones, de cómo trascenderlas y de enfrentar los miedos, ¿no? Esto es fundamental para que la gente no sienta que están solos, no sienta que están solos. A mucho más de las personas que ustedes creen le pasa y no se atreven a hablar. Lo primero es, la primera parte para trascender el medio es miedo, aceptarlo, buscar ayuda, buscar guía y seguir paso a paso. Respecto a esto, me gustaría dejarte una pequeña anotación que hice, ¿sí? Por Muy favor, claro chiquitita, que sí, claro que que sí. tiene que ver con esto, ¿no? Porque todo el quilombo empieza acá y después empieza a bajar. O empieza en lo sutil y después empieza a bajar. Pero te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo, ¿sí? Te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Pero, acá está el pero, no eres tus pensamientos, eres lo que haces con tus pensamientos. No eres tus pensamientos. No eres tus pensamientos, eres lo que haces con tus pensamientos. Entonces, lo único que tenemos nosotros, el control y el poder, es de cambiar lo que pensamos. No es fácil, pero no es imposible. Hay que empezar ahora. Amén. Amén. Gracias por ese mensaje, ese último mensaje resuena con todas las personas que van a ver esto, resuena conmigo también. No significa, y yo se los he dicho a ustedes, que porque nosotros tengamos esta información o este contenido seamos perfectos, que le evitemos, que no nos duela nada, que no nos afecte nada. No, cada uno de nosotros vive los retos y la idea es tener la información y comenzar a aplicarla de tal forma que cada vez sea más sencillo, que como decía Lucas, cuando aparezca un miedo, lo identifiqué, pero no me va a afectar más. Llegó el pensamiento, pero no lo voy a dejar que me manipule. Ya lo Claro. reconozco, ya lo identifico, yo lo gestiono. ¿Sí? Muchas gracias a todos. No se les olvide, si no lo han hecho aún, por favor, suscríbanse aquí al canal. Yo hago mi mayor esfuerzo para traer invitados de cualquier parte que nos puedan compartir un poco del valor que está entregando al resto del mundo. Si consideran que hay alguien que necesito yo entrevistar, con muchísimo gusto envíenme la información. Lo haré de mil amores. Yo sigo siendo un estudiante, sigo aprendiendo. Hoy me llevo una gran cantidad de lecciones de Lucas y pronto verán muchas más cosas de nosotros por ahí rondando. Lucas, gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias. A todos que estén muy bien y hasta la próxima. Chao.